¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? Como se pueden dar cuenta, estamos en unas nuevas cabañas, en un nuevo glamping. Lo particular de estas cabañas es su forma triangular, con el concepto de parecer unas casas de acampar. De hecho, ahorita les voy a platicar una historia que me dijo el dueño de cómo surgieron estas casitas. Este bonito lugar se llama Campamento Monina y se encuentra en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, en mi hermoso México. Ahorita les voy a dar todos los detalles, cuánto cuestan, para cuántas personas son, qué te ofrecen y qué puedes hacer dentro de este campamento. Como siempre te recomiendo, ve el video completo para que te enteres de todo si quieres visitar estas cabañas. Recuerda que esto es ¡Qué bien chingas! ¡Empecemos! Maestros, esto es Campamento Monina. Les iré explicando cuáles son las zonas de este campamento. Cabe mencionar que está en construcción y poco a poco va mejorando y teniendo cosas nuevas. Así es que si tú decides venir, estoy casi seguro que va a tener cosas nuevas y cosas mejores. Para empezar, de este lado tenemos el estacionamiento para que traigas tu coche. Hay muchos espacios, así que no te preocupes. Siempre va a haber un espacio para tu coche. En la parte de hasta atrás están todas las cabañitas de forma triangular. De mi lado derecho se encuentra la cocina y el comedor. Ahí es una área en común, donde todos los huéspedes podemos hacer uso. Y a mi izquierda se encuentran los baños, que de igual forma es para todos. Pero ahorita les voy a enseñar la cocina, la cabaña por dentro y lo más importante, que es esa gran vista que tenemos al frente. Aquí ya estamos en la cocina, cuenta con su asador, cuenta con un comedor, cuenta con refri, eso es muy importante, cuenta con refri, así que pueden traer sus alimentos. También cuenta con una cafetera, puedes hacer uso de los trastes, solo se pide que los dejes limpios después de ocuparlos. Y algo muy importante que a veces no decimos, es que tiene enchufes por todos lados, así que puedes cargar tus dispositivos sin ningún problema. Otro de los puntos importantes es que cuenta con Wi-Fi. Va algo lento, pero mínimo vas a subir unas buenas fotos a Instagram. De hecho, si quieres seguirme por Instagram, por aquí abajo se los voy a dejar. Qué bien chingas, para que vayan a ver las fotos que tomé aquí en Mandala Camp y en Chignahuapan. Y ahora les presento la zona de la fogata. Esta fogata es compartida, es para todos, para que nos podamos sentar. A lo mejor si los inquilinos nos reunimos, pues aquí podemos estar echando fiesta. Porque algo muy importante es que cada cabañita le pueden hacer su propia fogata. A mis espaldas se encuentra un columpio, que para mí es una de las cosas más bonitas para ver ese hermoso paisaje que ahorita veremos. Y también si te quieres relajar, en la parte de atrás tenemos una hamaca para que te quedes dormido con el fresco de Zacatlán. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that... También cuenta con unos pequeños comedores en forma de triángulo. Si pueden apreciar, hay algunas luces en todo el lugar que le da un toque un poquito más romántico. También cabe mencionar, ahorita que estamos aquí, vengan con su repelente porque hay muchos insectos, así que vengan prevenidos. Y ahora sí les voy a enseñar qué tal están las cabañitas. Vengan, y ahora sí les voy a presentar las cabañitas por dentro. Algo muy importante que deben de saber es que es para 2 personas, solamente 2 personas porque son las únicas que caben, así que acompáñenos. Primero, la puerta y todo es de cristal para que podamos tener una muy buena vista. Vamos a abrirlo. Son cabañas muy pequeñas, también por eso el precio, que ahorita se los voy a decir. Vamos a prender todas las luces. Por aquí tenemos este foco que se prende de esta manera y tenemos nuestras luces. Esta cabaña está especialmente hecha para venir en pareja porque se torna muy romántico. De este lado tenemos una cama matrimonial que está muy cómoda. Tenemos por aquí una mesita donde podemos poner nuestro vino, nuestras copas de vino, nuestra comidita, nuestra lasaña. Algo muy importante es que te pasan el contacto de un restaurante italiano donde te pueden dar pizza, pastas, lasaña, etc. Ah, y se me olvidaba, también venden vino. Aquí también cuentan con desayunos, así que antes de comprar tus alimentos en otro lado, pregúntale a la persona de recepción. Hay un servicio romántico donde te ponen pétalos de rosa, velas, etc. Así que si te interesa, antes de rentar estas cabañas, pregunta por esos precios. Y para comer nos pedimos un par de pizzas, tomamos de la cocina unas copas y unas velas, y este fue el resultado. Ojalá así pudiéramos comer todos los días. Aunque Campamento Monina se disfruta más de noche, con las luces y las fogatas que hacen de este lugar un sitio muy romántico. Dentro de su reservación ya viene incluido una carga de leña. Si tú así lo deseas, llega alguien a prendértela. Pero eso sí, ven bien abrigado.
Ah, y algo muy importante, Campamento Monina es un lugar pet friendly, así que no dudes en traer a tu amigo peludo. Aquí tendrá compañía de Negro, un perro vigilante de aquí mismo. Nos despertamos a las 7 de la mañana con el sonido de la lluvia y de los pajaritos, pero esto nos sirvió para poder apreciar el amanecer. Algo que ustedes obligadamente tienen que hacer si vienen a este lugar. Desde tu cama te da la impresión que estás volando por la altura a la que se encuentran estos triángulos. Estas formas triangulares surgieron para poder cubrir las casas de campaña y poco a poco se fue transformando en estas pequeñas cabañitas triangulares. La vista es fascinante, ahora imagínate esto con una neblina más densa. Por eso te recomiendo que vengas en los últimos meses del año, para que disfrutes aún más de esta vista. Y mientras admiro este paisaje, me echo un cerealito. Y así se ve a alguien destruido. No, acabamos de despertar, la verdad dormimos muy bien, pero pues ya vamos a desayunar. La comidita de ayer sobró y pues eso para darle. Y aprovechamos para desayunar en estos triangulitos, en estos como pequeños comedorcitos. Están cool, están diferentes. Igual por allá atrás está la cocina, está todo ahí, pero pues yo decidí desayunar aquí viendo la vista con mi vino que es refresco. Y una rica pizza. Pero pues está muy tranquilo y casi no se escucha nada. Desayunas a gusto. Hace un rato ya me eché mi cafecito, obviamente, ahorita para ver el amanecer. Pero ya es un poquito tarde, entonces ahorita ya darle un poquito al desayuno. Nos metemos a bañar y ya nos vamos para Puebla. Y el precio de estas cabañas, que en mi opinión están muy baratas, es de 660 pesos. Si quieres algo diferente y romántico, Campamento Monina es tu opción. Como se pudieron dar cuenta, las cabañas son muy pequeñitas, así que no cuentan con un baño privado. Los baños son comunitarios, tiene 2 sanitarios, uno para hombres y uno para mujeres, y tiene uno extra para poderse bañar. Cuenta con agua caliente, que eso es algo muy importante porque el clima está un poco frío. Así que también viene la recomendación de que vengas bien abrigado. Pero no se preocupen porque el baño esté separado. La verdad es un campamento muy tranquilo y la idea de este campamento es que estés en una casa de campaña. Así que en una casa de campaña obviamente no vas a tener baño privado. También hay una modalidad donde puedes traer tu propia casa de campaña y hay una pequeña zona donde las puedes poner. Claramente el precio es menor y por aquí abajo te voy a dejar esa información. Así que ya saben, Masters, vengan a disfrutar de Campamento Monina, un lugar hermoso, romántico y donde puedes venir a relajarte. Y si tú ya te decidiste a visitar este lugar, la información te la dejo en la descripción. El contacto es directo por WhatsApp para que no haya ningún problema. Si tienen alguna duda, déjamela en los comentarios. Masters, si les gustó este video, dejen su me gusta, suscríbanse y si quieren apoyar este canal con algún donativo, por aquí abajo les va a aparecer un corazón como este. Ahí pueden donar, se los agradeceré mucho. Te voy a hacer 2 recomendaciones de videos que hice aquí en Zacatlán de las Manzanas. De este lado te voy a dejar otro glamping que se llama Mandala Camp, un lugar increíble. Y de este otro lado te voy a dejar las cascadas Tulimán. Les juro que es un lugar mágico. Así que tienen estas 2 opciones para que vayan a verlos. Esto fue todo. Hasta la próxima, Masters. An ocean, a cave.